dolores de parto viene a ser ese tiempo confuso que introduce en la era mesiánica, lo doloroso antes de que llegue, ¿sí? Grande es su señorío y la paz no tendrá fin sobre el trono de David y sobre su reino, para restaurarlo y consolidarlo por la equidad y la justicia. Desde ahora y hasta siempre, el celo de Yahvé Sebaot hará esto. También del profeta Isaías. Después tenemos el versículo 3, que es el texto donde se menciona al dragón, lo que aparece. Y apareció otro signo en el cielo, es otro signo. Un dragón rojo con 7 cabezas y 10 cuernos, y sobre sus cabezas 7 diademas. Su cola arrastra a la tercera parte de las estrellas del cielo y las precipitó sobre la tierra. El dragón se detuvo delante de la mujer que iba a dar a luz para devorar a su hijo en cuanto lo diera a luz. Podemos preguntarnos, ¿en qué pudo basarse el autor del Apocalipsis? Y tenemos el texto de Daniel. Daniel también es un profeta que su libro es con ese tinte apocalíptico, ¿sí? Y ahí está el texto de Daniel, no lo escribí, pero define a esa bestia de 10 cuernos. Y es el cuarto y peor de los imperios mundiales que ha perseguido a los judíos, el reino asirio o seleucida, ¿sí? Que se va a equiparar a quien en su momento, cuando el autor del Apocalipsis escribe, a el imperio que está gobernando en ese momento. Después seguimos con el versículo 5. La mujer dio a luz un hijo varón, el que ha de regir a todas las naciones con cetro de hierro, y su hijo fue arrebatado hasta Dios y hasta su trono. Entonces, ¿quién es ese hijo? El hijo varón parece tener relación con el Salmo 2. Haré público el decreto de Yahvé. Él me ha dicho, tú eres mi hijo, hoy te he engendrado. Y continúa en el versículo 9 el mismo Salmo. Los machacarás con cetro de hierro, los pulverizarás como vasijas de barro. Este salmo es empleado en el Nuevo Testamento con relación al Mesías. Entonces se define que el niño que nace es el Mesías. Del Nuevo Testamento, bajó sobre él el Espíritu Santo en forma corporal, como una paloma, y vino una voz del cielo. Tú eres mi hijo, yo hoy te he engendrado. Del Evangelio de San Lucas, capítulo 3, versículo 22. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. Dios lo ha cumplido en nosotros, los hijos, al resucitar a Jesús, como está escrito en los Salmos. Hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy. La semejanza de estos textos con Apocalipsis 12:5 y con 19 y 15 del mismo capítulo aumenta la seguridad de que el autor se está refiriendo a Cristo. Después seguimos con el versículo 6. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene un lugar preparado por Dios para ser allí alimentada 1260 días. La mujer en el desierto recuerda a Israel y el Éxodo. Recordemos cómo Dios lo protege y hasta lo alimenta en el desierto. Después, en el versículo 14, se le dieron a la mujer las 2 alas del águila grande para volar al desierto, a su lugar, lejos del dragón, donde tiene que ser alimentada un tiempo y tiempos y medio tiempo. La mujer transportada por las alas del águila grande recuerda Éxodo 19:4. Te he llevado sobre alas de águila. También del libro del Deuteronomio, capítulo 32, versículos 11 y 12. Y seguimos con el texto del Apocalipsis. Y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua, el llamado Diablo y Satanás,
el seductor del mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. El dragón y la serpiente son idénticos. Recuerden ustedes el Génesis 3:15. Enemistad pondré entre ti y la mujer, entre tu linaje y su linaje. Él te pisará la cabeza mientras acechas tú su calcañar. Tenemos ahí que se está equiparando a este dragón, a esta serpiente, con el diablo, con Satanás, remitiéndonos al texto del Génesis. Comparemos Génesis 3, 14, 15 con Apocalipsis 12, 9, 13 y 17. Entonces Yahvé Dios dijo a la serpiente: por haber hecho esto, maldita seas entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu vientre caminarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Enemistad pondré entre ti y la mujer, entre tu linaje y su linaje. Él te pisará la cabeza mientras acechas tú su calcañar. Y Apocalipsis: y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua, el llamado diablo y Satanás, el seductor del mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Cuando el dragón vio que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Entonces, despechado contra la mujer, se fue a hacer la guerra al resto de sus hijos, los que guardan los mandamientos de Dios y mantienen el testimonio de Jesús. La serpiente está en guerra contra la mujer y su descendencia. Recordemos que precisamente, ya lo vamos a ver en la conclusión, este libro está dando aliento, esperanza a los cristianos perseguidos. Entonces vamos a lo fundamental. ¿Quién es la mujer vestida de sol? ¿Se trata de Sión, del pueblo santo de los tiempos mesiánicos, de la Iglesia, o de la Virgen María engendrando al Mesías, de la Virgen de Guadalupe? Tenemos el texto, ahí pongo los 2 versículos y el 5 que son lo que habla en sí de la mujer. Apareció en el cielo un signo sorprendente, una mujer vestida de sol con la luna bajo sus pies, tocada con una corona de 2 estrellas. Está encinta y grita por los dolores del parto, por el sufrimiento de dar a luz. La mujer dio a luz un hijo varón, el que ha de regir a todas las naciones con cetro de hierro. Es un signo polivalente que admite la personificación del pueblo de Dios, la Sión ideal de los profetas, la madre individual del Mesías y la Iglesia después de Cristo. Signo complejo que va desde la maternidad mesiánica de Israel, y ahí tenemos el profeta Isaías: antes de tener dolores dio a luz, antes de llegarle el parto dio a luz varón. Ya habíamos leído ese texto, pero es importante volverlo a retomar. La figura de María en quien se consuma esta maternidad, y la Iglesia, que es el nuevo pueblo de Dios. Y si María permitiera unificar los diferentes sentidos, lo más seguro es que así sea, pues María resume al antiguo pueblo de Dios y es la perfecta realización de la Iglesia de Cristo. En ella se realiza el cambio de economía. Nos remitimos a las bodas de Caná, que también es texto del Evangelio de Juan. ¿Tiene alguna relación la mujer del Apocalipsis con Juan 19? ¿De qué nos habla Juan 19? Pues es precisamente cuando Jesús está al pie de la cruz. Jesús está en la cruz, y María al pie de la cruz. Se le llama mujer con insistencia en el texto de Juan. En Apocalipsis también se le llama mujer. Tiene en la figura del discípulo amado, que simboliza a los creyentes, otros hijos. Y veíamos en el texto del Apocalipsis, en el versículo 17,
tiene otros hijos distintos del Mesías. Su maternidad está relacionada con los dolores de la cruz. Se subrayan fuertemente los dolores de parto, pasión, muerte y resurrección. La mujer sería símbolo de Israel, pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. Si en perspectiva cristiana se presenta dando a luz a un niño mesiánico, la mujer se convierte en la Iglesia, nuevo pueblo de Dios. Y es que, independientemente del origen de las tradiciones que subyacen en Apocalipsis 12, se los decía yo al inicio, estamos en un contexto cristiano. Conclusiones. Ante la situación que vivían los cristianos, tanto de persecución y muerte, por su fe y por el seguimiento de Jesús, sin duda alguna que surgirían muchas preguntas en ellos. ¿Hasta cuándo aguantarían? ¿Dios no haría nada para defenderlos? ¿Era posible seguir viviendo las enseñanzas de Jesús en una sociedad en la que el amor no valía nada y que privilegiaba el odio, la violencia y los intereses personales? El autor responde con la maravillosa visión del capítulo 12. La mujer vestida de sol, con la luna bajo sus pies y estrellas, es decir, el pueblo de Dios, ha dado a luz al Mesías y Salvador, es decir, a Jesucristo. Un gran dragón rojo, el mundo del mal y del pecado, ha intentado devorarlo, matándolo, pero no ha podido porque Dios lo ha rescatado y llevado hasta él, resucitándolo. Por eso ahora el dragón que ha fracasado se ha vuelto contra la mujer para perseguirla, nuevo pueblo de Dios, la Iglesia. Pero Dios ya le ha dado alas de águila, le aseguró la protección y la lleva al desierto, le ha garantizado el triunfo final. Por tanto, también ellos consideraban que a pesar de la persecución, Dios los ayudaba y velaba por ellos. Así, allí la alimentará con la Eucaristía la fuerza de los cristianos durante 1260 días, es decir, mientras duren los peligros. Los lectores del Apocalipsis, torturados y diezmados, se sentían llenos de fuerza y esperanzas, aún en medio de su dolor, al saberse identificados con esta magnífica mujer. Esto es lo que seguramente entendieron los oyentes en el simbolismo de la mujer con una corona de 2 estrellas que da a luz al niño, porque del pueblo, del Israel de Dios, nace el Mesías. Ahora bien, es también el símbolo arquetípico de la Iglesia indestructible, de la Iglesia eterna. Ella soporta siempre sufrimientos y persecuciones, pero no es nunca abatida y al final alcanza la victoria como esposa del Cordero. La Virgen María, la mujer vestida de sol. Además, debido a la fe de estos cristianos en Jesús el Mesías, Cristo, está claro que este niño es Jesús, nacido de María. Ella es quien une a Israel y la Iglesia. En ella desemboca la esperanza de Israel y se inicia la Iglesia. La tradición y el magisterio de la Iglesia han identificado a la Santísima Virgen María como la mujer vestida de sol. Ahora, Santa María de Guadalupe, la mujer vestida de sol. A Santa María de Guadalupe, por las características de la imagen, se le ha denominado como la mujer vestida de sol. El primer testimonio escrito que tenemos es el de Miguel Sánchez, impreso 1646, y lo titula así: Imagen de la Virgen María, Madre de Dios de Guadalupe,
milagrosamente aparecida en la Ciudad de México, celebrada en su historia con la profecía del capítulo 12 del Apocalipsis. Otros testimonios escritos son los sermones guadalupanos. Hay autores que a partir del texto de Apocalipsis han hecho su predicación. Y por último, la reciente enseñanza de los papas ha hecho lo mismo. Santa María de Guadalupe, la mujer vestida de sol. Muchas de las cosas nos llenan de inspiración. Por ejemplo, el águila. Esto de alas de águila. A mí me lleva mucho a pensar, ¿verdad? En el águila. El águila que viene. ¿Por qué hago mención al angelito que está aquí a los pies de María? Porque tiene alas de águila. No tiene alas de paloma, sino que son alas de águila. Qué interesante esta relación también con el águila. ¿Por qué? Porque acuérdate que el imperio azteca surge cuando dice vamos a buscar en donde se manifiesta Dios a través de un águila en un opal devorando una serpiente, ¿te recuerdas? ¿Verdad? Y comienza el imperio mexica. A mí me gusta más decir mexica que azteca, pero bueno, estamos hablando de lo mismo. Profecías que no solamente los mexicas tenían, por supuesto. Ellos encuentran esto en el islote que tiene mucho que ver con los sacrificios humanos. ¿Por qué? Porque eso de agarrar las garras del cactus, así, agarrado del cactus, surge del cactus un fruto rojo que para ellos significaba corazones. Y la serpiente significaba la sangre preciosa. El agua preciosa, la sangre. Estamos hablando entonces de corazones y sangre que alimenta al águila. Hay una referencia, si tú te fijas, en la sangre, en los corazones de los sacrificios humanos, que alimenta al sol, que es fuente de energía. Y esto nos ayuda a entender todo este ciclo de vida que para los indígenas, en su mentalidad, era hacer sacrificios humanos para nutrir el universo. Y si todavía pensamos, profundizamos en la parte indígena, me estoy refiriendo con conceptos que él dijo, pero desde la parte indígena, que tiene mucho que ver con María de Guadalupe, los indígenas decían, un bebé en el vientre de su madre, es la síntesis de la energía dispersa en el universo entero. ¡Wow! ¿Qué concepto más bonito, no? ¿Qué concepto más hermoso? ¿Te fijaste lo que dije? La síntesis de la energía dispersa en el universo entero. En otras palabras, si nosotros indígenas no procuramos la vida al universo, no habrán seres humanos. O sea que no se trataba solamente de mantener el ciclo de la vida continua para que nosotros sobrevivamos, sino que eso da seres humanos. Todavía más. ¿Me explico? Fíjate cómo de algo tan dramático como es la muerte en los sacrificios humanos, imagínate cuántas víctimas hubo, pero en el fondo, oiga padre, pero muy en el fondo, pues lo que quieras, pero en el fondo lo que ellos estaban buscando era cómo sobrevivir y cómo ser más seres humanos. Es interesantísimo. ¿Qué tiene que ver con la Virgen de Guadalupe? Mucho, mucho. No se pierda las próximas semanas, pero mucho. Interesantísimo. Otra cosa que me llamó mucho la atención, lo de Miguel Sánchez, ahí para que lo corrijas. 1648 es el primero que surge con esto, 48. Él, publica, y lo subrayo, lo vuelvo a subrayar, publica por primera vez lo de la Virgen de Guadalupe en relación también con la mujer del Apocalipsis, 1648. Seguramente él, su obra, la habrá terminado en el 46, 47, pero, porque así es, o sea, termina la obra y de aquí a que publicas. ¿Por qué más se tardaba la publicación en aquel entonces? Porque necesitaban gente que aprobara la publicación.
No creas que nada más era como ahora, a ver dónde me encuentro un impresor y ahí que lo... No. En aquella época pasaban por un montón de censos hasta que no se pueda aprobar la publicación. Y tenían que ser publicados también esos censos, ¿eh? Esa aprobación tenía que ser publicada como se publicó en este libro de Miguel Sánchez, 1600 ¿qué? 48. Es importante esta fecha, ¿por qué? Porque actualmente algunos, subrayo, algunos dicen, Miguel Sánchez fue quien inventó la aparición de la Virgen de Guadalupe. Espérame. Él la publicó por primera vez, pero no la inventó. ¿Quedó claro? Es más, en el Nican Mopogua, para los que por primera vez oyen este nombrecito, es el documento más importante, interesante sobre este encuentro entre Dios. Ya te fijaste por qué estoy diciendo encuentro entre Dios, ¿verdad? Encuentro entre Dios a través de Guadalupe y los seres humanos. Uno de los documentos más importantes es el Nican Mopogua. ¿Cómo dije? En el siglo XVIII, a finales del siglo XVIII, lo calificaron así: papeles mugrientos. Miguel León Portilla, actualmente, cuando hizo el libro del Nican Mopogua, lo nombra el documento diciendo: es la joya del náhuatl. El pobre Miguel Sánchez jamás pensó que le achacaran a él el invento de algo semejante. Yo creo que se movió en la tumba el pobre, ¿verdad? Porque clarito él mismo dice: investigué. Ahora bien, Miguel Sánchez sí es el primero quien hace relación de Apocalipsis 12, mujer vestida de sol, con la Virgen de Guadalupe. Él sí es el primero que lanza esta idea. Qué barbaridad, qué manera de ponerlo y de plasmarlo, porque es verdad, es verdad. Una pregunta: ¿por qué la Virgen de Guadalupe no está pisando una serpiente? Porque todas las Inmaculadas Concepciones, la imagen, la iconografía de Inmaculada Concepción, como es la Virgen de Guadalupe, es una Inmaculada Concepción. Está la luna, los rayos, etcétera, y está pisando una serpiente, como lo que está diciendo Génesis y como lo que está diciendo Apocalipsis, todo esto que nos manifestó el Padre. ¿Por qué la Virgen de Guadalupe no está pisando una serpiente? ¿Por qué está pisando la luna? No se pierda la próxima hora.